Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar sobre cuáles son los retos macroeconómicos que tiene la futura administración. Estamos no solo, está el gobierno armando su presupuesto, sino además estamos en una interesante incertidumbre, tanto producto de decisiones del gobierno entrante como de lo que está pasando en los mercados mundiales. Y para eso tenemos un invitado que de las dos sabe mucho, el profesor Raúl Feliz del CIDE. Bienvenido, Raúl. Buenas noches, Carlos. Un placer estar en tu programa. Muchas gracias, Raúl. Vamos a empezar por lo primero. Incertidumbre internacional en la historia de los países emergentes, cuando empiezan a subir las tasas de interés y empiezan a mover los mercados internacionales, hace muy difícil ser el administrador económico de un país emergente. ¿Qué tan serio es lo que estamos viendo ahorita? Bueno, este ciclo se repite, no siempre de la misma manera, pero suele repetirse. Vamos a decir que muchos países emergentes venimos de 10 años de expansión, todavía estamos en un ciclo de expansión de la economía mundial, tuvieron acceso en condiciones muy ventajosas a fondeo en dólares, a tasas de interés bajas, y algunos se volvieron adictos a esta situación a través de déficits de las cuentas externas muy grandes, acumulación de pasivos, de deuda, tanto en el sector privado como en el sector público. Es el caso de Argentina, es el caso de Turquía, son los casos más dramáticos. Y como suele ocurrir en estos ciclos, el viento cambia de rumbo. Ahora lo que tenemos es una tendencia a retirar esos dólares que estaban en circulación global, en la medida que las economías desarrolladas, y especialmente Estados Unidos, han recuperado el equilibrio. Las tasas de interés van al alza, las condiciones en que se presta dólares se han hecho más estrictas. ¿Qué tan al alza? Cuéntanos un poco cómo ve el ciclo y cómo te lo imaginas. Bueno, todavía no son muy elevadas. Para ponerlo en perspectiva, hace 4 o 5 años, las tasas de corto plazo en los Estados Unidos eran 0. Hoy son 2.25 y al 19 de diciembre estarán en 2.5%. Ya está, seguro es alza. Seguro. El próximo año andaremos entre 3 y 3.25, que ya es la media histórica de las tasas de corto plazo. Pero digamos, para alguien que no es experto, parece no tanto, hombre. 3 no es tanto. ¿Por qué tanto brinco? Bueno, porque vamos a decir que en el caso particular de los países emergentes, vamos a ver que eres una empresa argentina o turca, en menor medida mexicana, es 3.25, no es tanto, pero si además le tomas en cuenta que la moneda local se ha devaluado, por ejemplo, en el caso de Argentina, el peso argentino un 50%, en el caso de Turquía alrededor de un 34%, en promedio la moneda emergente se ha devaluado cerca de 14-15%. Entonces quiere decir que tú tienes ingresos en pesos, muchas empresas tienen ingresos en pesos, no todas, entonces tienes que enfrentarte a pagar una deuda en dólares cuando la moneda en la que tiene tu ingreso se ha depreciado 14-15% y además las tasas de interés van al alza. O sea, es un doble efecto. Un doble efecto, y además las tasas para prestarle a empresas o países emergentes también suben. Correcto. Más que en las otras, en una proporción mayor. Ahora, ese es el ciclo. Y entiendo por lo que dijiste que entre más alto sea tu déficit comercial y más alto sea tu déficit público, entras en una zona de mayor incertidumbre, Turquía y Argentina. Correcto. México está, digamos, no tan mal. Yo diría que México está bastante bien. Incluso lo pones en lo positivo. Yo lo diría que está bastante bien. México, nosotros estamos calculando en el CIDE que vamos a tener el 2018 un déficit de cuenta corriente, que es una cuenta importante en la balanza de pagos del país. La diferencia entre los servicios y bienes que compramos versus los que vendemos. Exacto, es la diferencia en exportaciones e importaciones totales, bienes y servicios. En el orden de los 19,000 millones de dólares, que eso es como el 1.6, 1.7 del Producto Interno Bruto. Tal vez es importante entender que cuando a nosotros un ciclo como este nos revolcó, en el año 1995, teníamos una déficit de cuenta corriente de 8 puntos del Producto Interno Bruto. Déjame recordar otro. Cuando nos revolcó en el 82,
Teníamos igual 8%. Y el déficit público más de 15 puntos porcentuales. Correcto. ¿Cómo andamos de déficit público ahora? Andamos, este año vamos a cerrar a 2.5% del Producto Interno Bruto y déficit externo del 1.7% del Producto Pero es Interno donde entra buenas condiciones internacionales, pero un gobierno entrante que anda como aprendiendo a pisar un terreno que no es el suyo. El tema del aeropuerto pues, nos generó un salto en variables financieras muy importantes. Ha habido lo de las comisiones, otros temas. ¿Qué tiene que hacer un gobierno entrante con una agenda pues, amenazante en el sentido de que habla de un cambio en el modelo y con este entorno extranjero tan potencialmente volátil? Si tú fueras el asesor personal del secretario de Hacienda, que no lo eres y quizás después de este programa te invitan, ¿qué le dirías? ¿Qué habría que hacer? Bueno, mira, yo creo que lo bueno, lo que acabamos de decir, las condiciones con las que entras son buenas. No es lo mismo que entraras en Argentina o en Turquía o en Brasil, México, que tienes o un México déficit. en el 95 o México en el 83. Tienes buenas condiciones, no tienes la espada de Damocles sobre tu cabeza, tienes unas buenas condiciones para entrar. ¿Qué harías? Pues en este momento todos tratan de preservar la confianza del mercado. Yo haría énfasis en los buenos fundamentos que tenemos en términos de política fiscal, reglas fiscales y equilibrio en las cuentas externas, porque este déficit es realmente moderado si tomamos en cuenta los flujos de capital de largo plazo que recibe el país. Ahora, el tema de la confianza es como muy difícil de agarrar. Están los temas estructurales, pero también están los otros temas, lo que percibe el mercado que se puede poner mal. Por eso importó Texcoco. Ya. No cambió ninguna variable fundamental. Pero entonces, ¿qué le recomendarías para más allá de lo fundamental? Bueno, mira, yo creo que hay una percepción, también hay que entender que los mercados a su vez ya tienen una percepción, saben perfectamente que el nuevo gobierno es un gobierno de izquierda y que como gobierno de izquierda trae una agenda de gasto social, un sesgo estatista. Pero la izquierda está en contra del gasto, los mercados están en contra del gasto social. Bueno, si eso presiona los equilibrios O fiscales, sea, cuando no se puede fondear es cuando les importa. es un problema importante. O sea, lo que voy es que el mercado ya sabe que este gobierno va a buscar los espacios para aumentar su gasto social, incluso también sabe que tiene un sesgo a favor de las empresas del gobierno. Entonces, ¿qué yo haría en este caso? Pues mira, yo creo que lo que habría que llevar la atención del mercado, más que en proyectos específicos, como es el caso del aeropuerto, a que va a haber una disciplina fiscal, en el sentido de que vamos a mantener los agregados macroeconómicos dentro de los parámetros de la sostenibilidad y de lo que es razonable, aunque debemos preparar el mercado para que haya cambio en la composición del gasto público y cambio en el tipo de proyectos de inversión que el gobierno quiera elegir, porque pues eso lo reflejará el sesgo ideológico del gobierno. Ahora, la sustentabilidad en ese sentido tiene por lo menos dos componentes. Uno, primero, lo que tú dices, ¿cuál es el balance macro que yo planteo? Es decir, tú tienes que tener un presupuesto donde dices, voy a gastar tanto, Sí. va a ingresar tanto, y ese déficit no tiene que ser más que cuánto. ¿Cuánto Bueno, mira, es lo que te puede hoy soportar realistamente el mercado? Yo diría que el déficit que vamos a tener en 2018 y que se proyecta para 2019, 2.5 del Producto Interno Bruto, es un déficit razonable. Que los mercados tendrían que estar confiados al Sí. respecto. Yo creo que incluso, no quiero darlo como una idea, podría ser un poquito más grande, podría ser 3%, sin que todavía haya gran preocupación. Sin embargo, dada la situación, dada la volatilidad que hay en el mercado internacional, creo que lo correcto es mantenerse en esa posición. Ahora, no solo importa el número con el que sales, sino cuando analizas los componentes del gasto, cuál es la trayectoria de estos. Correcto. Es decir, hoy la foto se puede ver bien, pero si tú prometes X programa social y no es claro que lo vas a poder financiar, pues me empiezo a preocupar por el mediano plazo. Ese es un problema, la consistencia del programa, que va más allá de simplemente tener números que parecen razonables o que pueden ser razonables en el horizonte del muy corto plazo. Uno de los temas fundamentales para México y que en el no poder
resolver adecuadamente este tema genera problemas de todo tipo, de pobreza, de desigualdad, es el tema del crecimiento económico. La economía mexicana ha atravesado grandes transformaciones a través de sexenios, pero la tasa de crecimiento se ha mantenido sin mayores cambios alrededor del 2.2-2.3%. Una tasa de crecimiento más elevada del orden del 3,5 al 4%, que consideramos factible, le permitiría a México resolver muchos temas. Tendría la capacidad de generar recursos para ir atendiendo problemas ancestrales de pobreza. El problema fundamental es que si la consistencia de las políticas que se proponen no van o no apuntan a aumentar la tasa de crecimiento del país, pues entonces la lógica nos diría que va a ser imposible cumplir las promesas sociales con equilibrio fiscal y con una economía que solo crezca el 2%. Ahora, la economía este año va a crecer 2.3, 2.4, por ahí andan los Poquito números. menos. Poquito menos. Sí. El grueso de los analistas hoy ya traen, sin embargo, un crecimiento menor para el año entrante, Correcto. producto de algo que hemos observado en todos los años, uno de las administraciones, que se les complica gastar, Correcto. porque tienen que aprender dónde hacerlo, cómo hacerlo, nuevos proyectos, parar los viejos, etc. ¿Cómo anda tu modelo de pronóstico económico para el año entrante? Nosotros pensamos que en ese momento el número, si tuviéramos que defender un número, sería 1.9%. 1.9. Pero además enfatizando que el riesgo es a la baja, porque hay una serie de factores que apuntan en esa dirección. Pueden revertirse, pero apuntan en esa dirección. Y me refiero a factores domésticos. O sea, nacionales. Sí, tasas de interés reales mucho más altas de las que se preveían hace 2 o 3 meses. ¿Producto de qué? Bueno, de esta incertidumbre del inicio del nuevo gobierno que va a llevar a que Banco de México tenga que subir, alargar el ciclo de alza de tasas para anclar las expectativas de inflación. Entonces vamos a entrar con tasas reales que no veíamos en México en los últimos 15 años. Posiblemente tasas arriba de la inflación que van a estar cerca del 4 al 5%. Algo que era característico de los 90s. Además, creo que el equilibrio, lo que perciben los inversores, los empresarios que hacen inversiones en el país, es de mucha incertidumbre y de poca visibilidad de lo que viene hacia adelante. Y por lo tanto, por lo menos van a actuar con prudencia y van a posponer algunas inversiones. Ahora, eso es el corto, mediano plazo. Pero una de las razones por las cuales López Obrador ganó la presidencia es porque hay un cansancio de la población respecto a ese modelo que transformó todo, prometió mucho y no cumplió plenamente con sus promesas, y traemos este crecimiento mediocre de 2.2, depende con qué año base, pero no muy alto. De las medidas que se ha planteado López Obrador, más allá de las condiciones de corto plazo, de tasas de interés, etcétera, ¿ves algún optimismo de que el potencial de crecimiento de la economía mexicana crezca porque vamos a ahorrar más, vamos a invertir mejor? Digamos, ¿estás optimista respecto a un cambio en ese crecimiento promedio bajo? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Bueno, la respuesta es no soy optimista, porque no veo las medidas que se hayan anunciado o ni siquiera creo que hayan entendido perfectamente o que tengan claro qué cosas son las que se necesitan. Hay algunas cosas que son positivas y del entorno externo nos podrían favorecer, aunque dependerá más de suerte que de otro factor. Por ejemplo, el acuerdo de comercio con nuestros socios de Norteamérica podría ser muy útil si China y Estados Unidos se embarcan en una guerra comercial de largo alcance, que es poco probable que ocurra, pero puede ocurrir. Y en ese sentido, México está muy bien posicionado para ganar cadenas de suministro hacia los Estados Unidos que podrían estar saliendo de China. México tiene localización, tiene ya una mano de obra educada, tiene la infraestructura suficiente en el centro norte del país. Eso podría ayudar, pero eso no depende mucho de las acciones que tome el gobierno. Yo creo que hay algunas que hay que tomar de forma importante. La inversión en infraestructura es una inversión clave. Y yo creo que México debe incorporar el sur del país. El sur ha estado abandonado. Pero es una vieja discusión. Colegas nuestros escribieron en el 96 o 97 un artículo que se llamaba El sur también existe. De acuerdo, pero
Se dice fácil. Se dice muy fácil, pero creo que este presidente viene del O sur. sea, ¿tú crees que el Tren Maya va a ayudar en ese sentido? No me ¿La parece. refinería crees que va a ayudar? No son los proyectos que yo estaría... ¿Cuáles serían los que tú harías? No, yo creo que los proyectos que hay que hacer son meter vías, carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos en puntos claves. Hay que meter gasoductos, hay que meter líneas de alta tensión para poder desarrollar. Infraestructura básica que no está en los proyectos estrella hoy del gobierno. No están ahí, pero yo espero que entiendan que eso es exactamente lo que va a generar crecimiento sostenible en la región. Si el sur pudiera incorporarse al crecimiento económico, pues el crecimiento económico promedio del país, si el sur participara de forma significativa, podría aumentar al 3.2, 3.3%. O sea, el norte y el centro están arrastrando ya al sur. Si pudiéramos hacer que el sur creciera como el resto del país, el país crecería Es un más. tema de composición y de desarrollo regional. Va a haber un estímulo fiscal para promover la inversión en el norte del país, en la frontera norte del país, en la franja de 20 kilómetros. ¿Cómo haces compatible esa propuesta fiscal con esta otra idea de desarrollar el sur? No, o sea, me parece que si fuera un tema de prioridades, obviamente la prioridad es hacia el sur, hacia zonas especiales de desarrollo, no necesariamente igual las que hizo el gobierno actual. Raúl, decías, las prioridades en términos de política fiscal tendrían que estar en el sur, sureste, y sin embargo estamos viendo que el estímulo fiscal va a ser para la franja norte. Desde mi punto de vista, un error, porque además el costo de ese programa va a ser mucho más alto que simplemente los ingresos que se dejen de recaudar. ¿Por qué? Porque va a volver a generar un punto a través del cual se puede simular el pago de impuestos. O sea, va a ser menos eficiente el cobro de impuestos en todo el país, porque seguramente muchas empresas van a encontrar formas creativas de cómo establecerse en la frontera norte para pagar esos impuestos tan bajos y operar en el resto del país. Entonces, bueno, eso tiene un costo fiscal y tiene un costo de estar gastando energías empresariales para buscar el arbitraje fiscal en vez de estar invirtiendo en cosas productivas. Lo cual es un retroceso, porque habíamos avanzado precisamente en ese tema. Fue un tema que estuvo pendiente muchos años y que este gobierno, el actual, resolvió a principios. Ahora, uno de los, para mí, misterios del nuevo gobierno es tiene una agenda social muy ambiciosa que yo aplaudo. ¿Por qué? Porque es un país con niveles de pobreza elevados, desigualdad grande, oportunidades que hay que darles a los que menos tienen. Normalmente esa agenda en otros países que ha llegado a la izquierda se financia con más impuestos. Sin embargo, este gobierno ha dicho dos cosas. Uno, vamos a bajar los impuestos en la franja, del cual ya hablamos. No vamos a crear en los primeros 3 años nuevos impuestos y todo lo vamos a sacar del ahorro de disminuir sueldos, prestaciones, una serie de privilegios de la clase política, una serie de ahorros de compraremos más barato y habrá menos corrupción. ¿Es creíble que se puede financiar ese programa con esa estrategia? Bueno, mira, yo creo que hay algunos aspectos acá que yo creo que está en la estrategia de ellos. Lo primero que me gustaría comentar, el presidente electo, de hecho, lo mencionó hace unos días, esta es la estrategia de los primeros 3 años. Sí. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia de los próximos 3 años? Y yo creo que la estrategia de los próximos 3 años implica una reforma fiscal, inevitablemente. O sea, tiene que aumentar los ingresos del gobierno para poder llevar a cabo de forma estructural esa agenda de gasto social. Pero no se lo han planteado como parte de lo que va a ser la realidad de los próximos 3 años. Entonces, de aquí a los próximos 3 años, la idea de ellos, me parece, desde el punto de vista macroeconómico, no necesariamente errónea, es mantener la misma presión del gasto público en relación al Producto Interno Bruto que la que tenemos actualmente, que es alrededor de un 23% del Producto Interno Bruto. Entonces, básicamente enfocarse en una reasignación de programas y de gastos corrientes y de inversión hacia las prioridades del nuevo gobierno. Pero da, digamos, porque de ese 23 puntos del PIB hay por lo menos 3 partidas que no puedes tocar y que tienden a subir. Uno es pensiones, el servicio de la deuda, otros son las pensiones y otras son las participaciones que por ley tienes que darle a las entidades. Eso puede cambiar, ¿no? La puedes cambiar, sí, pero han dicho que no la van a cambiar también legalmente, sí, pero la pueden cambiar. Y luego está el gran paquete más costoso en términos de dinero, que es la nómina, que están pegándole por el lado de los funcionarios altos, pero no por el resto de la nómina.
lo que te queda, más los ahorros. Ustedes han hecho números, ¿alcanza, no alcanza? Mira, aparentemente van a poder conseguir 500,000 millones de pesos. ¿Tú crees que los van a conseguir? Sí, yo creo que los van a conseguir. ¿Producto de dónde? Yo creo que una parte del ramo 23 se va a eliminar. Explícanos qué es el ramo 23. Bueno, es una partida que había en el presupuesto, supuestamente generada por ingresos extraordinarios, pero que siempre había, ¿no? Y que le daba al secretario de Hacienda y al presidente la capacidad de distribuir esos recursos entre los estados para inversión. Entonces, esas inversiones que se le asignaban a los gobiernos estatales ahora van a estar bajo el control del nuevo gobierno. Entonces, yo creo que ese dinero que mucho se perdía en corrupción estatal, ahora va a ser asignado directamente desde la federación. Los otros programas, yo creo que básicamente van a venir de reasignaciones de los programas sociales que ya existían. Yo creo que sí había una redundancia tremenda de programas sociales, ¿no? Sí, que tenían que en cada negociación presupuestal, como no tenían mayoría, tenían que negociar cosa por cosa y no lograban darle la vuelta. Yo creo que es una oportunidad tremenda, increíble para el nuevo gobierno. Exacto. Yo creo que de ahí van a sacar, no lo tengo cuantificado, pero una cantidad significativa de dinero. Déjame cambiar el foco del programa, pero no el tema, no te preocupes. Como ahorrador que está viendo este programa, que trae incertidumbre respecto al nuevo gobierno, que ha visto los tipos de cambio moverse, las tasas de interés moverse, la bolsa a la baja, ¿qué le recomiendas? Porque tú también vives de eso otro, de tratar de ayudar a los inversionistas a dónde poner su dinero. Claro. Mira, yo lo que diría es que primero hay que calmarse, ¿no? Porque hemos visto en los últimos días de extremo, caídas de la bolsa de 3-4%, movimientos 2-3% en un día del dólar, alza en las tasas de interés, luego bajas. Hay que calmarse. Yo recomendaría, yo creo que México tiene algunos atractivos. Por ejemplo, las tasas de interés en México son atractivas, sobre todo las tasas de interés de los CETES, que van hasta un año y medio. En este momento están pagando tasas de 4,5, se llegan hasta 5%, arriba de la inflación. Exacto. Arriba de la inflación. Entonces, invertir en las sociedades de inversión de las Afores, el ahorro voluntario, es una muy buena estrategia. Sería más cauto en invertir en bolsa, ¿no? Creo que la bolsa todavía va a estar un rato observando qué va a hacer el nuevo gobierno. Eso depende del crecimiento, depende de la confianza que tengan los empresarios. En este momento eso está a prueba. Va a ser un poco la actitud, enséñame, nuevo gobierno, a ver si yo participo o no. Pero pienso que las inversiones en renta fija en pesos a plazos cortos es muy atractiva. ¿Cortos es cuánto? Hasta 1 año, 2 años, 3 años. Es atractivo. Mediano realmente. Correcto. Bueno, no, eso es corto. Medianos son 7, 8 años. Ah, bueno, tú eres un hombre de largo plazo. Y sobre si invertir en dólares o no, que esa es la pregunta inmediata que todo el mundo hace, yo diría no es el momento para ir a comprar, a cambiar tus ahorros en pesos por dólares. ¿Y en dólares a pesos, si los tienes en dólares? Bueno, es que depende si tú eres un especulador o no eres un especulador. Si eres un inversionista conservador que estás formando un patrimonio, yo diría que no participar en la volatilidad que estamos viendo en los mercados en este momento. Yo creo que algo que debemos hacer todos, no solo los inversionistas profesionales, es diversificar nuestros recursos. Y una parte del ahorro siempre debe estar en dólares, independientemente del ciclo particular por el que viva la economía mexicana. Entonces yo te diría, aquellos que ya tienen algo de su ahorro dolarizado, que lo mantengan en dólares. Aquellos que no tienen nada de ahorro en dólares, pues no se precipiten a comprar, porque creo que estarían comprando muy caro y hay mejores oportunidades en inversiones en pesos en este momento. Pues Raúl, ya abusamos de ti desde dos lados, futuro asesor en Secretario de Hacienda, si te invitan, y asesor de los inversionistas privados. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar en el programa. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos el siguiente lunes a la misma hora. Buenas noches.